Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con Peter Pan, ya nos queda poquito. Vamos a hacerle su cara bordada y le haremos también su pelo. Entonces voy a recordar así rápidamente los materiales que vamos a necesitar, ¿vale? Más detallados los tenéis en el vídeo de la lista de material. Ahora solamente lo digo así rápido porque no se os quede ninguno. Hilo negro, blanco, naranja y dos tipos de marrón para hacerle la cara y lo de bordar. Necesitamos una aguja para poder bordar. Vamos a utilizar también el color naranja para hacerle el pelo, el gancho, que es lo de siempre, tijeras, y vamos a utilizar la pintura blanca para hacerle sus marquitas en los ojos. Y por último necesitamos el color piel porque le vamos a hacer las orejas. Aquí ya tengo una hecha, haría otra más. Y con esto estaría todo, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar marcando dónde van a ir colocados sus ojos. Entonces, desde la línea del pelo, desde donde cambia de color, vamos a contar 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre la fila número 6, que es esta, y la número 7, que es esta, aquí es donde vamos a colocar sus ojos. Entonces vamos a marcar la cabeza del muñeco, así, la mitad, perdón, vamos a marcar la mitad de la cabeza del muñeco, así, y una vez que tengamos la mitad, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha, 1, 2, 3 y 4, ahí iría un ojo, y otra vez desde la mitad, otros 4 hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde irían los dos ojos. Ahora vamos a empezar a hacer uno. Lo vamos a hacer, a ver si lo puedo explicar así. Donde hemos marcado aquí, ¿vale? Este sería la parte de arriba del ojo. Nosotros vamos a hacer un círculo desde ahí arriba por estos 4 puntos de abajo. Aquí tenemos un punto, 2, 3, 4. Vamos a ir haciendo un círculo tomando un poquito de estos 4 puntos, no los 4 puntos así completos de grande, solamente un poquito de los 4 puntos. Os explico bien ahora. Fijaros, estamos ahí, entonces con el hilo negro nos vamos a meter por la cabeza y vamos a salir ahí donde estamos, ¿vale? Salimos ahí donde estamos. Y ahora vamos a ir 2 filas más abajo y salimos así hacia un lateral para hacer la curva del ojo ahí. Volvemos a salir por arriba y ahora vamos a hacer la curva hacia el otro lado. Entonces nos volvemos a meter aquí abajo y en diagonal hacia el otro lado. Y así queda marcado la curvita del ojo más o menos, que luego lo vamos a hacer más redondito. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo dando pasaditas, así, le vamos dando pasaditas y lo rellenamos todo de negro. Una vez que tengamos bien rellenito el ojo, le volvemos a pasar así alrededor, ¿vale? Le volvemos a hacer unas pasadas alrededor para que quede un poquito más redondito y nos vamos a hacer el siguiente ojo. Las pasadas que le hacemos alrededor es lo mismo que hacemos al principio, ¿vale? Vamos de arriba hacia abajo, salimos por un lateral y así se queda redondeada una esquina. Y ahora hacemos lo mismo por el otro lado para que se quede redondeada la otra esquina. Ahí está. Y eso es lo que digo, cuando terminéis el ojo, si le queréis redondear un poquito más, hacéis así pasadas alrededor para que quede más redondito. Vamos a hacer lo mismo en este otro, lo rellenamos por completo. Una vez que tenéis hechos los dos ojos, vamos a dejar apartada la hebra de color negro, si os ha sobrado, porque luego la vamos a volver a retomar.
Y ahora vamos con el color marrón más clarito. Y vamos a hacerle el color del iris, así desde una esquina, no desde arriba de todo, sino desde una esquina, pasando por debajo hasta la otra esquina. Casi todo el ojo, pero por la parte de arriba no. Entonces nos metemos por la cabeza, vamos a salir así en una esquinita y vamos a ir haciendo pasadas por debajo. Una vez que tenemos finalizado el color marrón, fijaros, hemos hecho una vuelta así por debajo, de color marrón, y otra por el otro lado. Le dais las pasadas que sean necesarias dependiendo de cómo sea de grueso vuestro hilo. Y ahora vamos a continuar con el color blanco. Entonces, nos metemos por la cabeza, como siempre, y salimos por una esquinita. De color blanco vamos a poner muy poquito. Salimos así por una esquinita. Y vamos a hacer solamente un borde, así por debajo, de un lado hacia otro. Si vuestro hilo es muy fino, le podéis dar un poquito más. Si no, yo aconsejo que sea muy simple el blanco, que no se vea extremadamente. Así, y del otro ojo le hacéis lo mismo. Una vez que tenemos eso, vamos a retomar de nuevo el color negro y vamos a hacer desde una esquinita del ojo hasta la otra esquina, pero por arriba vamos a hacer un borde así, por encima, ¿vale? Desde esta esquinita hasta aquí. Ahí vamos bordeando. Hay un borde simple. Así. Y ahora vamos a hacer un pequeño borde por la parte de abajo. Solamente así, una esquinita. Así. Y una vez que tenemos esto, vamos a volver a salir aquí arriba en la esquina y vamos a hacer 4 pestañas. La primera se la hacemos aquí en la esquinita así un poquito diagonal, no demasiado larga, ¿vale? Y salimos un poco más adelante para hacer la segunda. La segunda la hacemos también en diagonal. Y vamos un poquito más adelante. Ahora esta tercera se la vamos a hacer recta. Vamos a salir un poquito más abajo, que aquí he tomado mitad de punto, no está bien. Ahí. Ahí hacemos una recta hacia arriba. Salimos un poquito más adelante. Y la cuarta pestaña se la vamos a hacer también en diagonal hacia el otro lado. Y ahora nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Y así estarían finalizados los ojos. Ahora con el color carne vamos a hacerle su nariz. Entonces, una fila por debajo de los ojos. Aquí en esta fila terminan los ojos, entonces una por debajo. Vamos a salir por ahí por el medio. Y vamos a tomar más o menos 2 o 3 puntos, lo que vosotros queráis, y vamos a ir haciendo así de un lado a otro en el centro de la cara.
Vamos haciendo pasaditas hasta que tengáis el tamaño de nariz que vosotros os guste. Ahora vamos a hacer las orejas. Entonces hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a empezar haciendo un punto bajo. Ahora tomamos hebra y vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos una cadena aquí en el último antes de cerrar, tiramos la hebra y ya podemos cortar. Vamos a dejar hebra suficiente para poder unir la oreja bien. Cerramos el anillo y la oreja tiene que quedar así, con un pico ahí. Y ahora le vamos a colocar las orejas en la cara. Entonces primero vamos a enhebrar la parte de la hebra esta que está aquí en el pico, ¿vale? En el piquito este de aquí arriba vamos a enhebrar esta parte primera. Y ahora vamos a pasarnos por la misma oreja, ¿vale? Un par de puntos hacia abajo, hacia donde tenemos el otro hilo, ¿vale? Un poquito así, un par de puntos hacia abajo, ahí está. Y ahora se la vamos a colocar en su cara. Vamos a contar desde el ojo 4 puntos hacia el lado, estamos aquí, entonces hacemos 1, 2, 3 y 4 y lo vamos a poner justo ahí debajo del ojo, porque según tenemos la hebra tiene que ser ahí. Nos vamos a picar ahí y vamos a bajar 2 puntos hacia abajo. Ahí. Y sin estirar mucho, para que no se nos doble el pico de la oreja, sin estirar mucho, vamos a enganchar este último punto de aquí abajo. Ahí. Nos volvemos a meter en ese mismo punto de la cabeza y salimos hacia atrás. Y aquí ya podemos hacer un nudo para sujetar la oreja. Y escondemos la hebra y ya podemos cortar. Y ahora nos queda otra hebra aquí en el medio. Y esta la vamos a meter así por la cabeza, justo ahí donde toca. La pasamos hacia atrás y ahí podemos hacer un nudo y también ya esconderla. Y colocamos la otra oreja en el otro lado. Ahora vamos a hacerle ya la boca, entonces con el color marrón más oscuro vamos a ir desde la cabeza, como siempre, 2 filas por debajo de la nariz, ¿vale? Aquí tenemos 1 y 2. Salimos así en una esquinita. Después, si no está bien, lo corregís, ¿vale? Yo voy a salir por aquí y vamos a ir viendo. Voy a tomar los 5 puntos del medio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que salir un punto más aquí. Ahí. Por eso digo que si no está bien, siempre se puede retocar. Vamos a tomar estos 5 puntos centrales. 1, 2, 3, 4, 5, así. Que quede bien parejito con la nariz. Y vamos a hacer una pequeña sonrisa aquí. No hace falta que sea muy marcada, cada uno que lo haga como quiera, como más le guste. Yo voy a hacer así una pequeñita sonrisa, que queden las comisuras algo más levantadas que el resto y así ya se le nota que está sonriendo un poquito y listo. Escondemos el hilo
y ya podemos cortar. Ahora con el hilo de color naranja, pero con el de bordar, le vamos a hacer las cejas. Aquí ya tengo una, os explico cómo. Vamos a salir, fijaros, en este ojo está justo en el puntito que termina el ojo, ¿vale? Aquí estaría el punto que termina el ojo, entonces desde el cambio de color es 1, 2 y 3 puntos hacia abajo en esa fila. Y en este igual, en esta misma fila, 1, 2 y 3. Entonces salimos por ahí y vamos a hacer 4 puntos en diagonal, una línea hacia arriba. A ver si me explico bien. Estamos aquí, entonces una línea por encima, vamos a contar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde nos vamos a meter. Voy a salir por aquí, pero ya luego lo retoco para explicaros. Ahí tenemos 4 puntos hacia arriba en diagonal. Y ahora, bueno, 4 puntos hacia arriba no, 4 puntos hacia el lado, una fila por encima. Y ahora vamos a hacer 2 puntos hacia el lado y otros 2 hacia abajo, desde aquí. Estamos aquí, hacemos 1 y 2, 1 y 2. Y por ahí salimos. ¿Vale? No me hace falta retocarlo porque justo he salido por el lugar donde me correspondía. Vosotros vais a estar aquí, os vais a meter por aquí, entonces vais a contar 1 y 2 hacia abajo, 1 y 2. Entonces salís así en diagonal. Y sacáis el hilo por ahí. Nos volvemos a meter por este mismo punto de aquí de arriba y volvemos hacia el principio. Y ahora vamos a volver a marcar la parte de arriba de la ceja, ahí, y salimos ya hacia arriba. Esto depende también del grosor que tenga vuestro hilo. Si os fijáis que no está muy marcada la ceja y queréis marcarla más, pues le dais más pasadas. Yo solamente le estoy dando 2 por la parte de arriba y una en la de abajo. Y aquí igual, 2 en la de arriba y una en la de abajo. Y ahí estarían las cejas. Y ahora vamos a hacerle unos puntos de luz así en sus ojitos. Aquí ya tengo de un lado, vamos a hacerle el otro. Así. Marcamos de un lado y de otro y ahí estaría terminada la cara. Ahora vamos a ir haciendo el pelo mientras seca esta pintura. Para hacer el pelo vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y levantamos 26 cadenas. 2, 3. Después de las 26 cadenas vamos a regresarnos con 24 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra y en el primer punto que se puede tejer saltamos la primera cadena, saltamos la siguiente y desde el primer punto que se puede tejer vamos a ir haciendo medios puntos altos, uno en cada punto de los que nos quedan, que serían 24. Al llegar al final hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra, y si lo vais a coser dejar bastante hebra porque os digo, lo vamos a coser, imaginaros, desde la mitad de la cabeza hasta aquí abajo, entonces vamos a ir cosiendo por todo, así casi hasta el final, solamente vamos a dejar así el rabito un poquito suelto. Entonces, si lo vais a coser dejar bastante hebra, y si lo vais a pegar, pues podéis cortar y ya está. Igual que este, vamos a hacer 8 más, tenemos que tener un total de 9, así que nos faltan 8 como este. Una vez que tenemos las 9 tiras de pelo iguales, las vamos a poner así todas juntitas y las vamos a apartar porque vamos a hacer más pelo de otras medidas, entonces para no liarnos, esas 9 las dejamos ahí juntitas. Ahora vamos a hacer 22 cadenas. 1, 2, 3. Y después de las 22 cadenas vamos a regresar con 20 medios puntos altos. Entonces vamos a ir haciendo en cada cadena un medio punto alto hasta tener los 20.
Al llegar al final hacemos una cadena y ya podemos cortar. Digo lo mismo que antes, si la vais a coser dejar bastante hebra para coserla y si no pues ya podéis cortar. Tenemos que hacer otra igual, ¿vale? Una vez que tenemos las dos iguales las apartamos. Estas son un poquito más pequeñas que las otras, ¿vale? Habíamos hecho estas de 26 cadenas con 24 medios puntos altos y ahora hemos hecho estas dos con 22 cadenas y 20 medios puntos altos. Vamos a ir haciendo de mayor a menor para que luego a la hora de colocar no tengamos lío. Las dejamos así apartadas, las 9 en un montón y las otras 2 en otro montón. Y ahora vamos a hacer 17 cadenas. Y después de las 17 cadenas nos vamos a regresar con 15 medios puntos altos. De estas tiras de 17 cadenas y 15 medios puntos altos vamos a hacer 3 más. En total tenemos que tener 4. Tenemos esta, hacemos 3 más. Una vez que tenemos estas 4 tiras las vamos a apartar también en otro montoncito para luego no equivocarnos. Y ahora vamos a levantar 8 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a regresarnos haciendo 6 medios puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cortamos y de esta solo vamos a hacer una. Esta la vamos a dejar aquí apartadita también. Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos a regresar con 4 medios puntos altos. 2, 3 y 4. Cortamos. Y de esta, de 6 cadenas y 4 medios puntos altos, tenemos que hacer una más. Aquí tengo ya las dos y tengo todo colocado por montoncitos. Entonces, aquí están las de 26 cadenas y 24 medios puntos altos. La siguiente medida son estas dos, que son 22 cadenas y 20 medios puntos altos. La siguiente medida, un poquito más pequeña, era esta, son 4 tiras de 17 cadenas y 15 medios puntos altos. Luego la siguiente medida es esta que está solita, de 8 cadenas y 6 medios puntos altos. Y por último, las dos que terminamos de hacer ahora, que son 6 cadenas y 4 medios puntos altos. Entonces vamos a empezar a colocárselo. Vamos a empezar colocando las de la tercera medida, las que son 4 iguales, de 17 cadenas y 15 medios puntos altos. Entonces vamos a comenzar con estas 4 y se las vamos a ir poniendo desde la mitad de la cabeza hacia un lado, ponemos una y lo mismo por el otro lado. Las dos primeras se las colocamos por delante de las orejas, dejando así esta parte de debajo sin coser, y las dos siguientes de la misma medida se las colocamos así, al ladito de esas, ya por detrás de las orejas. Después que tengamos las 4 tiras pegadas, vamos a continuar pegando las de la siguiente medida, que son solamente 2. Habíamos hecho 22 cadenas y 20 medios puntos altos, son estas dos, y las vamos a colocar al lado de estas, por aquí, una de cada lado, una aquí y otra en el otro lado. Luego de que tengamos esas dos pegadas, vamos con la siguiente medida, que son estas todas que habíamos hecho 9, es la medida más grande, y se las vamos a ir colocando
igual que estas, vamos poniendo una de un lado, otra de otro, una de un lado, otra de otro, y así vamos poniendo hasta terminar toda esta parte de detrás, cubriendo toda esta parte. Vamos ahí colocando una de un lado y otra de otro hasta que tengamos cubierta toda esta parte trasera. Ya tenemos colocada la parte de detrás. No os preocupéis si por aquí no queda muy bonito, porque como le vamos a colocar el gorro, esto no se va a ver. Entonces ahora vamos a colocar estas dos que son más pequeñitas y las vamos a poner de un lado y de otro, aquí en el medio, de un lado y de otro, a forma de flequillo, así, haciendo V. Y por último vamos a colocar esta que es un poquillo más grande, aquí en el medio. Se la ponemos ahí en el medio de esas dos. Y ahí estaría terminado de colocar ya todo el pelo. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Dejamos para el siguiente vídeo el gorro y los zapatos y la pluma del gorrito. Y bueno, pues así vamos. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os está pareciendo, si lo estáis realizando o si lo vais a realizar. Dejadme un like en el vídeo si os gusta y suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que voy subiendo para continuar con este patrón. Y si queréis seguirme en Instagram, que por allí voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y antes de ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, ya os adelanté el que vamos a hacer detrás de Peter Pan. Así que bueno, si queréis ir por allí a echarle un vistazo si no lo habéis visto, y pues me decís si os gusta y si tenéis ganas de hacerlo también. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.